Muy buenos días para con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes. Les agradecemos que estén con nosotros para esta capacitación del día de hoy que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo y el desarrollo humano reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, por la Secretaría de Educación Distrital. Transmitimos en vivo y en directo desde el Centro Empresarial de Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Les agradecemos a todos ustedes que se conecten con nosotros. Agradecemos los que se conectan con nosotros en este momento a través de la plataforma Meet, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, igualmente los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo especial para todos ustedes para esta capacitación del día de hoy. Derechos del servidor público frente a las denuncias de civiles. Nos acompaña el día de hoy la doctora Lorraine Oces. Doctora Lorraine, muy buenos días. No, qué pena con usted. Creo que tenemos el micrófono silenciado. Listo, ya. Gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos aprender mucho y tener todos los conocimientos acerca de este tema. Vamos saludando a los que se conectan con nosotros a través de la plataforma Meet desde todas las ciudades del país. Agradecemos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Santa Marta, desde la ciudad de Villavicencio, desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Ibagué. Un saludo especial para todos ustedes, Cauca, desde los Llanos Orientales. Un saludo especial para los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Bucaramanga, desde la ciudad de Cúcuta, desde la ciudad. Saludo especial para los que se conectan con nosotros desde el sur del país, desde la ciudad de Cali, desde la ciudad de Popayán, los que se conectan desde la costa atlántica, desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Melgar. Un saludo especial también para los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Tunja. Saludo especial también para los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Pereira, todo el eje cafetero. Bueno, un saludo especial para todos los que estén conectados con nosotros. Le agradecemos también mucho a usted, doctora Lorraine Osos, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, demos inicio entonces a esta capacitación. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias al Centro de Estudios de Derecho y Propiedad por invitarme a ser parte nuevamente de Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. El día de hoy, pues, el diálogo que vamos a tener con ustedes que nos están viendo desde su computador es los derechos de los servidores públicos frente a las denuncias de los civiles. Haciendo una introducción al tema, primeramente, pues, ahorita hay mucho revuelo por parte de noticias de que esto, de que aquello, lo otro. Entonces, queremos que los servidores públicos, los que estén aquí presentes y los que tengan familiares, que tengan servidores públicos, sepan que la ley también les permite defenderse frente a denuncias que hagan particulares o civiles, y hay una forma y hay un procedimiento para todo. Entonces, los diálogos que vamos a tener hoy son respectivamente y conforme a cuáles son los derechos que los servidores públicos tienen para defenderse frente a las denuncias que particulares o civiles les hagan, en cualquier ámbito. Entonces, para empezar, pues tenemos el marco normativo en Colombia. El marco normativo en Colombia para la defensa de los servidores públicos, pues es nuestra Constitución Política de Colombia, porque ella nos dice por qué responden. Entonces, en su artículo 6, la Constitución Política de Colombia nos dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y que los servidores públicos lo son por la misma causa, es decir, por infringir la Constitución y las leyes, y por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, para el derecho, ¿qué es omisión o qué es extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Porque ya sabemos que tanto particulares como servidores públicos son responsables por infringir la Constitución, pero el agregado de los servidores públicos es por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones en torno a su persona como servidores públicos. Entonces, la omisión para el derecho o el derecho es una conducta que consiste en abstenerse de hacer algo que constituya un deber legal, ¿sí? Entonces, si el servidor público se abstiene de realizar algo que constituye un deber legal del ejercicio de sus funciones, pues está infringiendo la Constitución y la ley.
Esas conductas, obviamente, pueden derivar, en caso de omisión, en delitos, en cuasi delitos o en faltas y contravenciones, ¿sí? El delito, entendido como la acción típica, antijurídica y culpable, que es sometida a una sanción penal, el cuasi delito, que es un delito imprudente o culposo, y la falta o contravención, que es una conducta antijurídica, que pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, pero que se considera, pues, de menor gravedad. La extralimitación de las funciones. Entonces, como la misma palabra lo dice, es un exceso que realiza el servidor público que sobrepasa las atribuciones o facultades de las que se encuentra autorizado como servidor público. Entonces, entendiendo esto, pues sabemos por qué responde. También en el artículo 209 nos habla de la función administrativa. Entonces nos dice que la función administrativa está sometida al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Entonces la función administrativa, como todos sabemos, el Estado tiene una división tripartita del poder. Sería la función legislativa, la función judicial, la función administrativa. Entonces, la función administrativa nos dice que es la que marca los servidores públicos, nos dice que esto está sometida y se desarrolla con fundamento a esos principios, al principio de igualdad, a la moralidad, a la eficacia, la economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Entonces, tenemos que los servidores públicos, ya sabiendo pues que ellos responden por acciones extralimitadas, por acciones, omisiones, extralimitaciones de sus funciones, por infringir Constitución y ley. Lo primero que tenemos acá pues es el Código Disciplinario Único, la Ley 734 del 2002, que es la garantía de la función pública como tal. Y es la que nos dice, las faltas, ¿sí? Nos regula faltas, deberes, derechos de los servidores públicos, de todos los servidores públicos. Entonces, el artículo 22 nos tiene presente otra vez que el Código Disciplinario Único está para salvaguardar la función pública y nos vuelve a dar los principios. Entonces, que salvaguarda la moralidad pública, la transparencia y objetividad, la legalidad, la honradez, la lealtad, la igualdad y la imparcialidad. Y que el sujeto disciplinable, en este caso el servidor público, debe observar en el desempeño de sus funciones o de su cargo los derechos y cumplir los deberes y respetar las prohibiciones a que está sometido al régimen de inhabilidad, de incompatibilidad, impedimentos y conflicto de intereses establecidos tanto en la Constitución como en la ley. Entonces, estos artículos nos encontramos en el artículo 23, 34 y 35, que son los que establecen las faltas disciplinarias, los deberes y las prohibiciones del servidor público. Entonces, aquí el Código Disciplinario Único nos enmarca qué podemos y qué no podemos hacer como servidores públicos. Bueno, otro aspecto diferente, pues, como tal, a las faltas disciplinarias, tenemos que los delitos. Claro que sí, los servidores públicos también pueden incurrir en delitos por especificidad de sus funciones. Entonces, el Código Penal, la Ley 599 del año 2000, ¿sí?, establece en su título 15 los delitos contra la administración pública y nos dice que son conductas que se consideran violatorias de los bienes de uso público, de los recursos públicos, de la actividad estatal, cuyo sujeto activo, es decir, pues la persona que realiza esta conducta típica, ¿sí?, en la mayoría de los casos es servidor público. Entonces, como ejemplo de los delitos contra la administración pública tenemos el peculado, la concusión, el cohecho, el peculado propio, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato. Estos delitos, como ya dije, pues los encontramos en el artículo, en título 15 del Código Penal. Bueno, los servidores públicos también tienen enmarcada una responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal la encontramos en la Ley 610 del año 2000 y nos dice que por gestión fiscal se entiende un conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos. Entonces aquí la responsabilidad fiscal sería ya para directamente estas personas que están ligadas con
la parte jurídica, la parte tecnológica de una empresa que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren estos fondos públicos. Esto tendiente pues a la adecuada y correcta adquisición, planeación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos. Todos estos verbos que tenemos acá pues hacen parte de la responsabilidad fiscal y está contenida en la ley 610 del año 2000. Igualmente también podemos ver que está la recaudación, el manejo, la inversión de rentas de orden a cumplir con los fines esenciales del Estado y con sujeción a los principios que ya habíamos hablado, que son los de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de costos ambientales. Entonces, ¿qué nos dice, qué artículo nos dice qué son los fines esenciales del Estado? Entonces, los fines esenciales del Estado, que son, es el artículo mediante el cual los servidores públicos deben desarrollar sus funciones para cumplir con los fines del Estado, es el artículo 2 de la Constitución Política, y nos dice que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, esos son los fines del Estado, es por lo que el Estado lucha día a día para mantener ese orden, y está a cargo pues, de los servidores públicos según su cargo o el desempeño de sus funciones. Otro aspecto por los que también pueden los servidores públicos ser investigados es, de acuerdo al Estatuto de Anticorrupción, la Ley 190 de 1995, pues que nos obliga como tal que en todo proceso que se haga por delito a la administración pública será obligatoria la constitución de la parte civil en cargo de la persona jurídica del derecho público perjudicada. Entonces debe hacerse como parte civil siempre que haya un delito que atente contra la administración pública. Bueno, el Estatuto de Contratación Estatal, que es la Ley 80 de 1993, su artículo 23 nos dice que de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales, nos habla cuáles son, y los desarrolla en el artículo 24, 25 y 26, que son la transparencia, la economía y la responsabilidad. Como la mayoría aquí presente sabe, pues para contratar con el Estado se deben cumplir ciertas características, se deben cumplir ciertos requisitos, y cuando se contrata con el Estado, pues se convierte en colaborador del Estado. Y toda esta contratación estatal, de conformidad con la Ley 80 de 1993, se debe hacer con ponderación de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, porque pues son recursos del Estado. Por último, tenemos el Estatuto de la Administración Pública, que es la Ley 489 del año 1998. En su artículo 3 nos define la función administrativa y dice que se desarrolla conforme a los principios constitucionales, en particular los atendientes a la buena fe, a la igualdad, moralidad, serenidad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán igualmente en la prestación de servicios en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. Como ven, desde la Constitución todo es armonioso, todo tiene que propender el cumplimiento de estos principios. Y pues todas las leyes de las que se puedan o se tengan por parte del Estado que de pronto entren a dirimir conflictos con servidores públicos, pues tienen que desarrollar estos principios de forma obligatoria por la Constitución Política. Entonces, ya entrando como tal a los derechos que tienen los servidores públicos ante las denuncias civiles, tenemos que
como cualquier particular, pues obviamente se tiene el derecho al debido proceso y a la defensa, ¿sí? Y entonces el derecho al debido proceso siempre es aplicado y comprende una serie de derechos que son el acceso a la jurisdicción o el derecho a tener una jurisdicción, y este a su vez implica el derecho pues al libre e igualitario acceso a los jueces, a obtener de la rama judicial del poder público decisiones motivadas, a impugnar decisiones judiciales ante autoridades de jerarquía superior y el cumplimiento de lo decidido en lo fallado por el juez según la jurisdicción que le sea asignada. El derecho al juez natural, ¿sí? El derecho al juez natural entendido e identificado como un funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por el legislador entre los miembros de la judicatura. Entonces el juez natural nos habla de que obviamente el juez penal, si yo como servidor público realizo o despliego conductas tipificadas en la ley penal, pues no me puede atender un juez que atienda la parte civil o la parte administrativa, sino que tiene que ser un juez específico para la jurisdicción a la que yo contravengo o en la jurisdicción en la que se tipifica como tal la falta, contravención o el delito. El derecho a la defensa judicial. Entonces, como todo particular, pues el servidor público tiene derecho a su defensa técnica o a la defensa material. Entonces, la defensa técnica entendida como la contratación pues del abogado, de una persona experta en esa área del derecho para que lo represente, para que entre los dos o el abogado forme su defensa conforme a lo solicitado por la persona indagada. Y la defensa material, pues la que hace directamente la persona sin intervención de un abogado o de una persona por lo menos que conozca el derecho. Esto más que todo se da en la parte disciplinaria. Algunos servidores públicos deciden que no necesitan abogado. Yo, en concepto personal, les digo que sí, es necesario el abogado porque el abogado tiene una visión más amplia de cómo se da la aplicación de las normas que de pronto una persona particular que no haya estudiado algo. Y si bien es cierto, los servidores públicos pueden conocer cuáles son sus funciones, de pronto ciertas cosas que hay en la Constitución o en las leyes no las conocen y el abogado le va a dar luz sobre cómo puede plantear su defensa de modo que salga exonerado, porque esa es la misión del abogado, siempre es ir a que usted salga exonerado de cualquier cosa que se le acuse. Entonces, la defensa técnica es esa, la que el abogado proporciona. Acá en la empresa de Derecho y Propiedad, pues contamos con los abogados expertos en temas que pueden solucionarle a ustedes cualquier inquietud o duda que tengan. Si no quieren llevar el proceso, pues se les puede brindar también la asesoría. Siempre recomiendo que se asesoren. Es muy importante la asesoría. Si ustedes quieren llevar directamente ya el proceso como defensa material, lo pueden hacer, pero es necesario que se asesoren por lo menos de un abogado. Eso en la parte disciplinaria, que es la que permite la defensa material de las personas. El derecho a la independencia del juez. Entonces, el derecho a la independencia del juez va suscitado también con el efectivo reconocimiento de los servidores públicos en los cuales la Constitución confía la tarea de administrar justicia y de ejercer funciones separadas a atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. Como ya había hablado anteriormente, pues el Estado tiene una función tripartita y estamos aquí en la administrativa. El derecho a la imparcialidad del juez, lógicamente cuando el funcionario siempre deba decidir sobre su caso, debe ser con fundamento en los hechos y de acuerdo a los imperativos de orden jurídico, sin designios anticipados, ni prevenciones, ni presiones o influencias ilícitas, o sin hacerse de pronto una visión errada de lo que puede hacer la persona en torno a su cargo o su función como servidor público. Los deberes del servidor público. Entonces, ¿cuáles son los deberes del servidor público?
encontramos enmarcados en el artículo 34 de la ley 734 del 2002. Y como todos sabemos, deberes es lo que nos corresponde hacer como servidor público. Entonces, encontramos que los servidores públicos deben hacer cumplir y que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, en los tratados de derecho internacional humanitario y en los ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales, los municipales, los estatutos de entidades, los reglamentos y manuales de funciones, las decisiones judiciales, disciplinarias, las contravenciones colectivas, los contratos de trabajo, las órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes. Como vemos, entonces los servidores públicos abarcan muchísimo, un campo muy amplio, y como acá la ley 734 del 2002 los abarca prácticamente, entonces nos dice cuáles son los deberes. Entonces, también se debe cumplir como parte de los deberes con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado a ese servidor público y abstenerse de cualquier acto u omisión que le cause una suspensión o perturbación injustificada a un servicio esencial o que implique un abuso indebido del cargo o función que desempeñe ese servidor público. Debe utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función y las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso en razón a su función y de forma exclusiva para los fines a que están afectos. Debe custodiar y cuidar los documentos e información que en razón a su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado y al que tenga acceso. Y debe impedir o evitar la sustracción o destrucción y el ocultamiento o utilización de esta documentación de forma indebida. Debe tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación en razón al servicio. Entonces es muy importante saber, los servidores públicos, como todos ya vimos, responden tanto por omisiones, extralimitaciones de sus funciones y siempre se le va a juzgar por ser servidor público. Entonces, al ser servidor público tiene una responsabilidad mayor independiente de los particulares y debe cuidarse en sus actuaciones, debe cuidarse en lo que expresa, debe cuidarse en lo que hace. Cumplir las disposiciones de sus superiores jerárquicos cuando se adopten en ejercicio de sus atribuciones, desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales o convencionales a que tenga derecho. Entonces, de pronto muchos servidores públicos han tenido la posibilidad de pronto de ayudar a ciertas personas y la persona en agradecimiento, ay, mire, que le doy esto, que bueno, ya sabemos que eso pues está prohibido y es un deber que no debe obviarse, ¿sí? Que aunque de pronto suene muy, uy, no, pero yo le puedo recibir una gaseosa, algo, no se ve bien para el servidor público. Entonces, realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue con respecto a las funciones, dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo y al desempeño de sus funciones, motivar las decisiones que se requieran de conformidad con la ley, registrar en la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces o en su domicilio o dirección de residencia, o su domicilio, dirección de residencia y teléfono y dar aviso oportuno de cualquier cambio. Entonces, como vemos, pues los servidores públicos deben, a la oficina de recursos humanos deben estar informando dónde viven, teléfonos, ubicación. También deben permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo a otra persona para que la reemplacen, no pueden dejarlas sin hacer, salvo que tengan una autorización legal o reglamentaria. Deben vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y razonablemente de conformidad con los fines que han sido destinados. Bueno, pues, como tal, ya sabemos, a la policía le asignan de pronto un vehículo, ya sea moto o carro, que debe ser cuidado y debe ser usado únicamente para las funciones o fines que le han sido asignadas. Estos y otros más deberes, pues los encontramos ahí, en total son 40 deberes, los encontramos en el artículo 34 de la ley 734 del año 2012. Bueno, de lo ya expuesto, ¿qué podemos ver?
indudablemente hay un nexo entre el debido proceso y el respeto por el derecho a la defensa de los servidores públicos en cualquier tipo de procedimiento, sea penal, sea disciplinario, sea fiscal, ¿sí? Entonces, esto se da, pues, obviamente, con base en la Constitución, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los tratados ratificados por Colombia, en la jurisprudencia, en la doctrina, que nos dice que, pues, el debido proceso hace parte de todo el derecho a la defensa y que implica los jueces competentes, la independencia e imparcialidad, el deber de motivación de los actos administrativos o de las decisiones judiciales, el que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación, ya sea penal o disciplinaria, formulada contra esta persona, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El derecho a la defensa también pues tiene enmarcada la presunción de inocencia, la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, la oportunidad y medios adecuados para preparar esa defensa, para preparar el derecho a interrogar a los testigos, a los peritos y para hacer que comparezcan a los estrados judiciales, el derecho a ejercer defensa, que sea ya personal o mediante el defensor técnico, que era lo que explicaba ahorita, la defensa técnica y la defensa material, la cual pueda ser comunicada libre y previamente a la persona para que la persona pues tome la decisión. El derecho a recurrir el fallo del juez competente del tribunal, que también hablábamos ahorita, no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable, salvo que la confesión haya sido recaudada válidamente y sin ningún tipo de coacción. El principio del no bis in idem, que es el principio que nos dice que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito y unos mismos hechos. La publicidad dentro del proceso penal. Y en materia disciplinaria, en términos generales, el respeto por los principios de la publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad. Como ejemplos de ello, pues podemos ver muchas veces en el caso específico de la policía, con sus escuadras tienen un grupo de WhatsApp que crean y que está permitido de cierta forma, no está regulado, pero está permitido de cierta forma por los superiores, porque pues se les hace más fácil comunicar las órdenes e impartir las órdenes diarias a su escuadra por medio del grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero vemos que si se incumple o se comparte la información que en ese grupo está o que en ese grupo se comparte a otras plataformas, ya sea redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, esto, el miembro, el patrullero de la policía estaría incumpliendo una orden directa y estaría inmerso en un ejercicio disciplinario. ¿Por qué? Por compartir información de un grupo semi-privado, que sería el grupo de WhatsApp de un entorno laboral. Entonces, para quienes tengan de pronto más curiosidad sobre el tema, podemos encontrar la sentencia de tutela T-574 del año 2017, que es la que regula el derecho a la intimidad en el entorno laboral y nos habla muy bien acerca de la utilización de esta red social WhatsApp en el entorno laboral y que lo que allí se establece, lo que allí se comparte es información semi-privada que no puede ser compartida en otras redes sociales, porque si es compartida en otras redes sociales puede generar incumplimiento de ciertas funciones de los servidores públicos y pueden ser vistos inmersos de pronto en faltas leves con culpa grave, que puedan llegar a la amonestación escrita o pueden llegar incluso a la sustracción de días de salario. Entonces es muy importante que los servidores públicos, en este caso la policía, los patrulleros, tengan en cuenta que la utilización de la red social WhatsApp
debe ser mesurada y no se debe compartir lo que ahí se comparta en otros grupos diferentes porque habría una responsabilidad disciplinaria, viéndolo desde el punto de vista de la ley y como tal de los servidores públicos que responden por acciones, omisiones, extralimitación en sus funciones, ¿sí? Para que lo sepan. Entonces ya saben, la sentencia T574 del año 2017 es la que nos regula todo el tema de WhatsApp y la información que allí se comparte. La bibliografía la podemos encontrar acá y esto sería pues hasta acá el tema de diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Yo siempre recomiendo, como último consejo, pues siempre recomiendo que si la persona tiene de pronto dudas o inquietudes, pues pueda contactarse con un abogado experto en el tema para que le dé luces y orientación si quiere llevar de pronto una defensa material y no quiere ser representado por abogado, por lo menos reciba la asesoría específica con respecto al tema o con respecto a la falta o al delito o al cuasi delito del que está siendo investigado. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Lorraine, por esta capacitación. Realmente hemos aprendido bastante acerca de este tema. Obviamente nos quedan algunas dudas y quisiéramos pues, poder solucionarlas. Doc, muchas veces nosotros revisamos de pronto situaciones en las cuales observamos, en las cuales de pronto la persona realiza denuncias sin ningún tipo de fundamento. Sí. ¿Qué pronto situación se puede presentar tanto para la persona que es objeto de denuncia como el denunciante? Ok, perfecto. Bueno, cuando existen, siempre van a existir denuncias sin fundamento y más contra los servidores públicos porque en Colombia de pronto hay una mala apreciación de los servidores públicos y siempre los particulares son tendientes a que, bueno, le voy a poner entonces la denuncia para que lo echen, o le voy a poner la denuncia para que lo sancionen, o le voy a poner la denuncia para que ¿sí? Se corrija o esto, aquello. Entonces los particulares a veces abusan como tal de este tipo de denuncias. Si es una queja disciplinaria, pues obviamente al interponer la queja debe presentar unas pruebas esa persona. Si no presenta unas pruebas, pues la Oficina de Control Disciplinario va a archivar, va a hacer la indagación y va a archivar el expediente por no encontrar pruebas, ¿sí? Pero si la persona de pronto aporta las pruebas y dice, mire, es que aquí hubo una falta disciplinaria, entra a la Oficina de Control Disciplinario a indagar y resulta que efectivamente de pronto hay algo que no está bien o que se hizo de pronto mal, pues llama, va a abrir la investigación formal a la persona, lo va a llamar, va a decir, bueno, demuéstreme acá, mire, lo están acusando a usted de algo, están diciendo que usted cometió esta falta disciplinaria, demuéstreme que efectivamente usted no fue. Entonces ahí es cuando entra todo esto que yo acabé de explicar con respecto a la defensa material o la defensa técnica de la persona, que decida ya si se va por la parte técnica, que un abogado pues lo represente, que reúna el material probatorio, que realice la defensa como tal y esto presentar como tal para que la Oficina de Control Disciplinario pues archive la investigación. Si es por la parte penal, cuando se trata de delitos, pues obviamente tienen que demostrarse, ahí ya pues es un poquito más complicado porque obviamente al servidor público le va a tocar contratar el abogado, le va a tocar revisar su defensa, le va a tocar mirar en qué se equivocó, si realmente se equivocó, o si no, le va a tocar pues defenderse como tal para que la fiscalía archive, y ahí el proceso sí es más demorado y más oneroso. Y en ese orden de ideas, pues, si resulta que efectivamente es una denuncia infundada, pues el servidor público, yo lo que recomiendo es que realice la correspondiente querella por faltar a la verdad, por falsedad, falsedad en cuanto a la denuncia, ¿sí? Que él haga la correspondiente denuncia cuando ya salga librado de eso a esa persona que lo que quiso hacer fue perjudicarla. Tiene que hacerla porque eso sirve como de escarnio para que la persona, esa PC particular, lo piense dos veces antes de hacer denuncias injustificadas que no van a llegar a nada y que lo que va a hacer es que el servidor público pierda tiempo y gaste dinero con respecto a su defensa. De pronto, doctora,
En este caso, usted me plantea la posibilidad de que esta oficina de investigación disciplinaria le diga a la persona, demuéstreme que usted no cometió, Sí, ¿cierto? sí, claro. Bajo Eso este es cuando, supuesto, no hay una presunción, por ejemplo, de inocencia. En este caso, ¿cuál es la carga de la prueba? sí, la carga de la prueba siempre la va a tener el servidor público. ¿Por qué? Y no se considera una violación al principio de inocencia ni al debido proceso. ¿Por qué? Porque es que la Oficina de Control Disciplinario, cuando llega la queja, inmediatamente no hace la apertura. Ellos tienen 6 meses para hacer una indagación preliminar. ¿Sí? En esos 6 meses la Oficina de Control Disciplinario revisa las pruebas que el quejoso le trajo para evidenciar si se cometió o no se cometió una falta. Un funcionario de la Oficina de Control Disciplinario, que es el encargado del proceso, es el que va a realizar, bueno, practiquemos esta prueba, miremos a ver, llamemos a esta persona que él dice, que el particular dice acá que estaba presente, y con base en esas pruebas recaudadas es que decide si realiza como tal investigación formal o si archiva, ¿sí? Entonces, como tal, no es que no se presuma la inocencia, porque como lo vemos, pues hay una investigación de 6 meses atrás, inmediatamente, y a partir de que el quejoso ponga la queja, la Oficina de Control Disciplinario tiene 6 meses para hacer esa indagación preliminar, la misma palabra lo dice, preliminar, ¿sí? Y va a recopilar material probatorio y va a saber si efectivamente pudo haberse o no pudo desplegarse esa falta, ¿sí? Y con base en lo que las pruebas que se lleguen ahí a esa indagación preliminar, pues se va a decidir por parte del funcionario si se le realiza apertura de investigación formal, que es cuando vienen ya los descargos, cuando él tiene que presentar sus pruebas, ¿sí? Cuando tiene que controvertir las pruebas que ya se presentaron y solicitar pues que otras pruebas que no se hayan realizado. Más o menos, ¿cuánto es ese término en el que se demora pues un proceso? Lo decimos porque muchas veces escuchamos a las autoridades distritales, locales o claramente a nivel nacional, de pronto que hay una serie de investigaciones para ciertos funcionarios que pues se demora un tiempo y pues que están, digamos que en alguna demora. Quisiéramos saber, doctora, más o menos cuál es ese término que se puede demorar una investigación tanto en la etapa preliminar como pues ya en la siguiente etapa. Bueno, en la parte preliminar para el recaudo del material probatorio, o sea, habría 6 meses para recopilar material probatorio, y la Oficina de Control Disciplinario, si ve que llegaron los 6 meses y no ha terminado de realizar la práctica de las pruebas, puede prorrogar el término por otros 6 meses. Entonces habría un año para lo que es la recopilación de pruebas, ¿sí? Si en ese año no se recopila el material probatorio, pues ya se entiende que a la oficina se le terminó el tiempo para realizar la investigación y se tiene con lo que se tenga. Como tal, el proceso disciplinario es un proceso disciplinario verbal, entonces es un proceso muy rápido. Sale menos de 4 meses después de que ya se haga como tal la apertura formal de la investigación disciplinaria. Entonces es un proceso que en menos de 3 meses sale, porque la misma ley nos dice que 5 días para 10 días para presentar, perdón, se va a citar audiencia verbal para rendir descargos, para solicitar y aportar pruebas. Se va a sustentar la conducencia, la pertinencia y la utilidad de las pruebas. Se va a decretar las pruebas. Hay 5 días para practicar los interrogatorios y otros 10 días para practicar de pronto las pruebas en las que se tengan que oficiar. 5 días más para alegatos y 2 o 3 días para fallo, y ahí mismo se realiza la apelación en caso de que pues salga desfavorable. Entonces, como vemos, la ley nos tiene plazos de días, entonces por eso no se va a demorar mucho. Como tal, cuando se haga la apertura formal de la investigación disciplinaria, no va a demorar más de 3 meses. Doctora, ¿en la práctica realmente se cumplen esos términos? Por parte de lo que yo tengo conocimiento por parte de la policía, sí se cumplen los términos, son muy específicos con los términos. Hay procesos en que en apertura formal de investigación solo duran un mes,
¿sí? Y luego ya en caso de apelación, pues se van y duran otro mes. Por eso yo digo que en total más o menos 3 meses, ¿sí? Pero sí, en la práctica sí se cumplen los términos por parte de las oficinas de control disciplinario de la policía. De pronto la Procuraduría es la que se demora un poco más en resolver, incluso la Procuraduría a veces les prescriben las faltas disciplinarias en manos de ellos y no han hecho nada, no han investigado, no han hecho nada porque la Procuraduría tiene más congestión, ¿sí? Esto, y ellos sí se demoran más, pero como tal, la Oficina de Control Disciplinario de la Policía sí es muy cumplida en ese tipo de situaciones. Incluso sería una falta disciplinaria para el sustanciador si deja pasar los términos, y ahí también pues entraría a responder. Doctora, para finalizar, teniendo en cuenta las situaciones que se han presentado con relación de otorgarle un poder preferente a la Procuraduría, Sí. ¿no sería esto perjudicial para realmente el ordenamiento jurídico que se tiene establecido? ¿No sería mejor de pronto mantenerlo como se tiene? Porque pues entregárselo a la Procuraduría, como usted nos lo dice, ¿no sería generar una congestión adicional? Sí, lo que pasa es que el poder preferente de la Procuraduría, bueno, yo lo puedo solicitar o la Procuraduría lo puede solicitar de oficio antes del fallo de primera instancia. Entonces, ¿qué pasa con el poder preferente? El poder preferente es un poder sumamente especial que tiene la Procuraduría para conocer de ciertos procesos que se le lleven a servidores públicos, ¿sí? Y yo no vería necesario que se utilice, ¿sí? ¿Por qué? Porque es especialísimo y provoca efectivamente de pronto que se realicen ciertas, sí, entonces no. El poder preferente deben utilizarlo las personas que vean vulneradas, los servidores públicos que vean efectivamente vulnerados sus derechos. ¿En qué sentido? De pronto en demora en trámites, en no recreación de pruebas, de pronto ya han marcado también de pronto en el acoso laboral o en algo personal que tenga el funcionario sustanciador, incompatibilidades o algo que tenga el funcionario sustanciador o la persona que va a fallar ese proceso. Ahí sí yo recomendaría utilizar el poder preferente para que sea la Procuraduría la que se encargue directamente de investigar y sancionar. Pero en la mayoría de los casos no es necesario el uso del poder preferente porque estoy hablando específicamente de la policía, es muy garante del ejercicio de la defensa de todos sus funcionarios. Bueno, nos hace una valiosa observación el señor Camilo Torres a través de nuestra plataforma Meet con relación de pronto a estas capacitaciones que realizamos. Le agradezco mucho, señor Camilo, poder estar conectado el día de hoy con nosotros. Los invitamos a todos ustedes, los que nos ven aquí en este momento y los que nos ven de pronto en otro horario, primero, a que se conecten con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Hablamos de diferentes temas muy especiales y de gran interés para todos ustedes. Entonces, la invitación muy especial. ¿Cuál es el link? Este mismo. Este mismo es el link de Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad para que se conecten con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y hablemos claramente de diferentes temas de su interés. Por ejemplo, el día de mañana, jueves 8 de octubre, todos cordialmente invitados, vamos a hablar sobre los derechos que tienen los militares. Entonces, es importante que se puedan conectar con nosotros para esta capacitación. Igualmente, si ustedes tienen algún caso, algún proceso, alguna situación que quieran que nosotros, abogados expertos, por ejemplo en este caso, como la doctora Lorena Oces, desde la ciudad de Bucaramanga, podamos nosotros ayudarlo, no olviden conectarse con nosotros, comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla, escribirnos al correo servicioalcliente@derechoypropiedad.com o chatear con nosotros en www.derechoypropiedad.com. Conectarse a través de nuestras redes sociales, las puedes ver en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden encontrar todas estas capacitaciones a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. La pueden ver todos en cualquier horario. De pronto, si ustedes no se pueden conectar a las 9 de la mañana, lo pueden ver en cualquier otro horario a través de nuestras redes sociales. Lo importante es que ustedes puedan también comunicarle a otras personas, a un amigo, a un familiar, a un conocido, a un vecino, que aquí hay una empresa que lo respalda, que le brinda soluciones a cada una de esas situaciones
con alternativas legales. Entonces, no olviden conectarse con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Les agradecemos mucho estar con nosotros conectados aquí en su programa. Y bueno, doctora Lorraine, muchísimas gracias también por esta explicación y por dejarnos claro tantos asuntos. Gracias al Centro de Estudios por la invitación. Muchas gracias. Listo, esperamos tenerla muy pronto nuevamente aquí hablando sobre estos temas importantes. A todos ustedes ya saben, Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Los esperamos entonces el día de mañana. Les agradecemos mucho estar conectados con nosotros. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.